Bueno, en la clase pasada habíamos abordado la estrategia de control monoarticular. Habíamos visto cómo en esta estrategia de control monoarticular íbamos a tener una planta compuesta por el motor y compuesta obviamente por la caja reductora que estaba representada como una K. Yo les decía que era una función de transferencia particular, porque esto, si analizamos la forma y el resultado que da la función de transferencia, da una función de transferencia orden 2 tipo 1. Y yo les explicaba que ese orden 2 tipo 1 significa que si yo multiplicaba este denominador con este denominador, no solo me da de segundo orden, sino me queda un radical S independiente, lo cual traducido en control significa que el sistema es tipo 1. Cuando el sistema es tipo 1 significa que mi sistema no converge. Un sistema tipo 1 ante una entrada acotada, es decir, que tiene inicio y fin, él no da una salida acotada. En ese orden de ideas quiere decir que sobre este tipo de sistemas no operan las estrategias de control convencionales, y me toca saber seleccionar los métodos de control de manera muy adecuada. Eso es un aspecto crucial a tener en cuenta aquellos que ya están desarrollando la guía 4, que me imagino que son todos, porque dentro de la guía 4 les pide crear los controladores realimentados. Quiere decir que usted no puede usar cualquier estrategia para ese tipo de control. ¿Por qué? Por la naturaleza de la planta. Entonces, ojo a tener en cuenta mi recomendación, porque de esa recomendación depende en gran medida el resultado de la guía. ¿Listo? Analizábamos el esquema de control que se utilizaba y veíamos que era un esquema de control bastante híbrido, en el cual este esquema de control mezclaba un control de naturaleza realimentada con dos controles prealimentados. Un control prealimentado que lo analizábamos por inversión del modelo, y otra estrategia de control prealimentada que se llamaba por compensación de la gravedad. En resumen, cada uno tenía una función. La función del control prealimentado por inversión del modelo básicamente cumplía la función de anular la naturaleza dinámica de la planta y mediante esa anulación tratar de asegurar de que la salida del lazo de control fuera la salida deseada. Pero tenía la desventaja de que dependía de qué tan bien estaba identificado el sistema, porque como lo que se invierte es K, J y V, depende de estos parámetros, al tener algún desfase en la inversión o con el paso del tiempo, obviamente la planta va a cambiar, ese proceso de inversión pues no va a ser tan eficiente y se va a desfasar. Tenía otra desventaja, y es que no blindaba el lazo de control de las posibles perturbaciones que pudieran afectarlo. Quiere decir que ante la existencia de perturbación, incluso hacíamos la prueba evaluando el teorema del valor final cuando le dábamos una trayectoria deseada de cero, es decir, diciéndole al actuador quédese quieto. Estábamos viendo que cuando le decíamos quédese quieto, el actuador definitivamente hacía de todo menos quedarse quieto. ¿Por qué? Porque él no está robustecido para mitigar la presencia ante la perturbación. El control regulatorio veíamos que podía eliminar el error en estado estable si tenía una componente integral, pero esa componente integral lograba que se alcanzara el set point, lograba que mitigara las perturbaciones, pero teníamos el problema de que creaba una etapa transitoria que era inconveniente para la respuesta de lazo cerrado. Entonces, en ese orden de ideas se optó por usar los atributos del control realimentado, pero sin la componente integral. Quiere decir que a diferencia de lo que nos pasa en la mayoría de plantas de control,
que uno o hace un PI o hace una componente I solita o hace un PID, pero pocas veces utiliza un PD. En este caso, nosotros sí vamos a utilizar un PD y es la estrategia más útil para este tipo de lazos de control. Pero aún así, unidas estas dos estrategias, veíamos que seguía sin mitigar de manera eficiente las perturbaciones que surgieran por interdependencia entre las demás articulaciones. En ese orden de ideas, ahí es donde entraba este señor. Esta estrategia de control prealimentado por compensación de la gravedad, lo que hacía es realimentar de manera inversa el mismo modelo dinámico, pero teniendo en cuenta que la componente gravitacional es prácticamente la única componente que va a contener los valores de la interdependencia que pudiera causar las demás articulaciones entre una en específico. En ese orden de ideas, lo que hacíamos era básicamente anular a nivel matemático esa interdependencia y por ende desacoplar el sistema de manera que la salida que se logre acá sea la que se ponga acá y el lazo de control sea eficiente. Ese es un breve resumen de toda la estrategia de control monoarticular, que decíamos que es la estrategia más utilizada de los robots comerciales, en la cual por cada grado de libertad se ejecuta o se genera un lazo de control con estas características. Tiene dos desventajas. Primera desventaja, que el lazo de control está diseñado es a mitigar las perturbaciones entre sí. Es decir, el lazo de control está diseñado es para mitigar la interdependencia entre las demás articulaciones. Este TAOP o esta perturbación que yo estoy analizando acá, la considero anulada o mitigada porque hay una estrategia de control prealimentado por compensación de la gravedad que se basa básicamente en la componente C. Quiere decir que está teniendo en cuenta única y exclusivamente el relacionamiento gravitacional entre las articulaciones, no una fuerza externa. Quiere decir que si el manipulador ya tuviera en todas sus articulaciones una estrategia de control monoarticular y se está siendo controlado, yo veo que ejecuta la trayectoria de salida es igual a la trayectoria deseada, pero yo llegara y en la mano, en la punta, en el gripper, le hiciera algún tipo de oposición, este tipo de estrategia no está diseñado para mitigar perturbaciones externas a la naturaleza dinámica del modelo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Podría soportar algunas pocas dependiendo de qué tan bien realizado nos haya quedado el control realimentado. Pero si la perturbación es de una naturaleza, de una índole muy grande, él no lo va a mitigar. Quiere decir que en ese orden de ideas, por ello es que la mayoría de robots comerciales, así se usa una estrategia de control dinámico, siguen optando por sobredimensionar la selección de los actuadores de manera que se garantice que los actuadores pueden desempeñar torques muy grandes por encima de los necesarios para la actividad que vaya a ejecutar, de manera que en caso tal de que exista una perturbación externa, para los actuadores en su conjunto actuando de manera en cadena, ellos puedan mitigar o la perturbación no represente ningún tipo de inconveniente para el cumplimiento de la trayectoria deseada. Pero él como estrategia tiene un talón de Aquiles que se basa sí y solo sí en en todas las articulaciones. Podemos considerar que existe un factor reductor en ese actuador. Quiere decir que cuando no exista esa naturaleza reductora en cada actuador,
El análisis que nosotros hicimos del modelo dinámico en el cual justificábamos la estrategia se va a caer y por ende no sería válido usar la estrategia de control monoarticular y nos veríamos obligados a caer en una estrategia de control multiarticular. ¿Qué diferencia hay entre el control monoarticular y el control multiarticular? Básicamente que en el control monoarticular nosotros asumimos cada articulación como si fuera una planta independiente y estamos asumiendo de manera poco realista que las demás articulaciones ejercen poca o nula influencia sobre una articulación en específico, lo cual permite asumir que esta articulación puede ser controlada como una planta independiente. Entonces, en algunos casos el manipulador y las perturbaciones, la suposición de que el par perturbador que representa la influencia del resto de las articulaciones sobre el control de una articulación no va a ser válida. ¿Por qué? Porque estamos usando accionamientos sin reductores, es decir, si yo uso motores sin caja reductora, a mí se me cae el análisis matemático que había hecho al modelo, en el cual yo al analizarlo veía que tau P tendía a cero. También, a pesar de que exista factor reductor, este factor reductor es muy pequeño y todavía las articulaciones se siguen moviendo a velocidades elevadas. Si sigue existiendo velocidades elevadas, va a existir inercias, va a existir fuerzas de Coriolis y C va a tener gran valor. Entonces, en ese orden de ideas, el tau perturbador va a seguir existiendo y también se me cae el control monoarticular. Cuando no exista la posibilidad de hacer eso, toca afrontar el modelo matemático del manipulador con todas las inconvenientes que él representa. Es decir, es un modelo matemático multivariable, es un modelo matemático acoplado, es un modelo multivariable no lineal y en el cual la no linealidad crece con la cantidad de grados de libertad con el que se diseña el manipulador y con la velocidad y las inercias y las cargas con las que se le ponga a trabajar. Donde a más inercias, más no lineal se vuelve él. Entonces, cuando eso no se pueda trabajar de esa manera, nos vamos a ver obligados a considerar y a trabajar el sistema con todos esos inconvenientes, a trabajarlo como lo que es, un sistema multivariable y acoplado. Obviamente eso va a elevar la complejidad de nuestro trabajo y nos obliga a usar unas técnicas eh, dedicadas única y exclusivamente o enfocadas a este tipo de trabajos. Entre esas, las que más se usan son las estrategias por inversión del modelo y par calculado. Estas estrategias por inversión del modelo y par calculado básicamente es extrapolar a manera macro la misma estrategia que habíamos trabajado en el control monoarticular, en la cual mezclábamos estrategias de control realimentado con estrategias de control prealimentado y a partir de esa hibridación obtener una estrategia de control única que me logre esto, controlar todo el manipulador. Y la otra es utilizar estrategias de control adaptativo, donde esas estrategias de control adaptativo pues se podrían crear de diferentes maneras, de manera que el lazo de control y los parámetros asociados a las estrategias de control, tanto PID como realimentadas, sobre todo PID, se puedan ir cambiando, es decir, el valor de K, P, KD y KI van a ir variando de manera de que se ajusten a las necesidades del lazo de control. En ese orden de ideas, las estrategias de control adaptativo que más se usa son estrategias de control por planificación de ganancias, con modelo de referencia y con par calculado. Listo. Entonces, entremos en materia. Básicamente, vamos a analizar de manera teórica, porque no lo vamos a probar de por sí,
Para poderlo probar tendríamos que tener un manipulador y ese manipulador no debería tener factor reductor para poder probar este tipo de estrategia multiarticular. Entonces vamos a analizarlo de manera teórica. Al analizarlo de manera teórica, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a iniciar por este tipo de estrategia por desacoplamiento por inversión del modelo IPAR calculado, que les decía que es una extrapolación de la estrategia del control monoarticular, pero vista desde el punto de vista macro. Vista desde el punto de vista macro, nosotros habíamos hablado de que la estrategia de control monoarticular se basaba en la hibridación de varias estrategias de control. Un control proporcional derivativo más un control prealimentado por inversión del modelo más un control por compensación de la gravedad. Y esas eran las tres estrategias que nosotros uníamos para obtener el control. Si vamos a extrapolar esta misma estrategia en la cual al hacerla en la parte prealimentada hacíamos una inversión del modelo, es decir, esta misma planta está siendo invertida acá, hacíamos otra prealimentación por compensación de la gravedad para invertir la componente perturbadora porque sabíamos que esta componente tiene básicamente este mismo valor y hacíamos una estrategia PD. Y a partir de esa estrategia nosotros habíamos obtenido esta ecuación de lazo cerrado en la cual decíamos y lográbamos analizar después de un arduo sistema de demostraciones que si no existía perturbación, este tampoco va a existir, por lo tanto todo esto va a valer cero. Al valer todo esto cero, la salida del sistema va a ser igual a la salida deseada. Pero en caso de que este sí exista, este va a tener aproximadamente el mismo valor. Como va a tener aproximadamente el mismo valor, el resultado de la resta va a tender a cero. Nunca va a ser cero realmente, pero va a tender a cero. Y la pequeña desviación que esté tratando de causar a la salida deseada va a ser mitigada por la estrategia realimentada que aquí está. Y al aplicar el teorema del valor final, en este caso, si cuando le dábamos un valor de 0 al valor de la entrada, veíamos que en este caso sí se lograba eso. Es decir, le poníamos valor a la perturbación, pero le decíamos que de trayectoria deseada queríamos que la articulación se quedara quieta. En este caso sí se quedaba quieta. Entonces decíamos que esta estrategia de control nos había resultado exitosa al hibridizarla de esta manera. Esto mismo lo vamos a llevar a la estrategia de control multiarticular. Con la diferencia de que cuando hagamos la inversión del modelo, mi planta ya no es teóricamente el modelo matemático del motor. Mi planta ahora es todo el modelo matemático del manipulador, teniendo en cuenta que ese modelo matemático del manipulador puede estar siendo atacado por perturbaciones externas. Quiere decir que esta estrategia de control sí se podría crear para que robustezca las perturbaciones de naturaleza interna que se van a sumar acá dentro del modelo y las perturbaciones de naturaleza externa, es decir, que una fuerza externa o que alguien intente oponérsele al manipulador. En este caso sí se podría vincular dentro del análisis de control. Bajo esa lógica, si mi planta va a ser todo el modelo multivariable, la inversión del modelo, estoy hablando solamente de las partes prealimentadas que se componen de la parte de compensación de la gravedad y de la parte del modelo como tal del manipulador, deberían ser invertidas. Entonces, en este caso, la inversión del modelo
se hace invirtiendo, por eso es que están acá con K a la menos 1, todas las componentes dinámicas del manipulador. Ya nos quedan 10 minutos, tan pronto se caiga el video, a los 10 minutos entramos a la siguiente sesión para dejar que se genere el video de la clase y yo irlo subiendo. En este caso vemos que tenemos la misma componente D que está acá en el modelo, la misma componente de fricción viscosa que sabemos que existe si y solo si hay algún elemento de naturaleza hidráulica o neumática, la componente de fuerza de Coriolis y la componente de compensación por la gravedad. Hay que tener en cuenta las implicaciones que tiene este tipo de modelo. Si nosotros recordamos o analizamos el modelo matemático del manipulador, que aquí lo tenemos, ese modelo matemático del manipulador está en términos de la posición, la velocidad y la aceleración. Quiere decir que si yo quisiera hacer una inversión del modelo, yo dentro de mi manipulador en la vida real, en todas las articulaciones, debería tener encoder o algún sensor afín mediante el cual yo en todo momento tenga registro, pueda calcular o pueda saber la posición en la que está cada actuador, la velocidad a la que está cada actuador y obviamente la aceleración. ¿Por qué? Porque estos tres parámetros son necesarios de estarlos actualizando a toda hora en la inversión del modelo para que la inversión esté acorde al movimiento instantáneo del manipulador. Quiere decir que la velocidad de procesamiento que se requiere para sostener un control multiarticular, es altísima. Porque yo en todo momento, instante a instante, con cada movimiento que esté ejecutando el manipulador, yo tengo que estar actualizando esos valores de velocidad, de posición, velocidad de aceleración dentro del modelo para que la inversión sea exitosa en la parte prealimentada y estar garantizando en todo momento que esta parte prealimentada está anulando la naturaleza dinámica de esta y yo pueda garantizar de que el sistema se está comportando como si fuera un sistema, si bien sigue siendo multivariable, sería multivariable desacoplado. En ese orden de ideas, la estrategia de la inversión, estamos hablando solo de la prealimentación en este caso, va a depender en gran medida del éxito de la velocidad de cómputo. Porque si yo no puedo sostener esto en todos los instantes, yo no voy a estar anulando realmente o haciendo la inversión del modelo de manera exitosa y por ende no estaría logrando la finalidad de la inversión del modelo. Quiere decir que cuando estamos haciendo la inversión del modelo matemático del manipulador, es decir, que yo decidí agarrar esto y ese modelo lo invertí acá, yo estoy haciendo lo mismo o estoy haciendo un símil de lo que en el control monoarticular estaba haciendo al invertir la dinámica de la planta y al invertir la dinámica de la perturbación. Con la diferencia de que en este caso no estoy teniendo en cuenta esto. Quiere decir que la lógica del asunto sería que si acá yo mediante esta inversión garantizaba que la salida fuera igual a la salida deseada, siempre y cuando no existieran perturbaciones, en este caso la lógica del asunto sigue siendo exactamente la misma. Si yo aplicara solo esta inversión del modelo, podría garantizar que la salida del sistema es igual a la salida que se le haya colocado en la planificación de trayectorias que se meta en el set point, sí y solo si no existen perturbaciones, pero también hereda las mismas, los sí y solo sí del control monoarticular. En el control monoarticular, las estrategias de control alimentado dependían
o la inversión dependía de qué tan bien identificada estaba la planta, es decir, de qué también yo conocía J, V, K, J, V y K. Y obviamente cuando yo hice el modelo de Navier-Hartenberg, no, el modelo dinámico del manipulador, es decir, cuando yo hice Lagrange-Euler o Newton-Euler para obtener el modelo, que también me quedó sacada C. En este caso, como lo que yo estoy invirtiendo es todo el modelo dinámico del manipulador, la inversión va a ser tan buena como también me hayan quedado la matriz D, la matriz FV, la matriz H y la matriz C. Dependiendo de qué también me quedaron establecidos esos parámetros, también va a ser esa inversión. Y si ustedes se acuerdan de los modelos o las formas de obtener el modelo dinámico del manipulador, hay ciertas condiciones, en el caso del uso de centroides y demás, que pueden causar pequeñas imperfecciones en el modelo. Quiere decir que el modelo dinámico que yo tenga de un manipulador siempre se va a parecer a la realidad o debería parecerse a la realidad, pero nunca va a ser 100% idéntico a la realidad. Quiere decir que en ese orden de ideas siempre va a haber una desviación en esos parámetros, lo cual va a hacer que la estrategia de control multiarticular solo por inversión del modelo, solo esta parte, no sea útil. Obligatoriamente debo vincular una estrategia de control prealimentado. Por un lado, porque ya sabemos y vuelvo a decir que es muy difícil garantizar que estos parámetros quedaron plenamente idénticos y que obviamente como quedaron idénticos yo puedo garantizar la inversión del modelo. Y lo segundo es porque supongamos que hayan quedado muy bien y la inversión del modelo es exitosa, aún así la estrategia va a estar garantizando que la salida va a ser igual a lo que se colocó lo deseado, sí y solo si no existe perturbación, lo cual es poco realista porque la industria está tratando de salir del concepto de la célula de trabajo robotizada encerrada. Si usted ve esto, las nuevas tendencias de industria 4.0, se busca que el manipulador y las células de trabajo sean coayudantes al humano. Y en la actualidad las normativas dicen que una célula de trabajo robotizada se debe encerrar con una reja o con un sistema electrónico con sensores de presencia, de manera de que si entra alguien que pueda estar actuando como perturbación, tanto por la seguridad de la persona que entró como por no alterar la estrategia de control, se debe tomar alguna parada activar alguna parada de emergencia, una alarma y demás. ¿Por qué? Porque esa estrategia por sí sola no está haciendo nada para las perturbaciones externas. No las puede mitigar, no las puede controlar. Entonces, hasta este punto es una estrategia de control incompleta. Y vamos a ver la necesidad de compensarla con una estrategia de control más robusta. Pero si la terminamos de analizar, veríamos que al analizarla en lazo abierto, técnicamente esta parte es el inverso de esta parte. Quiere decir que por obvias razones, cuando igualemos las ecuaciones, todas las componentes se van a poder mitigar entre sí, garantizando que la salida del sistema sea la deseada.